se esté montando encima, hay un intercambio bien importante de demandas y de necesidades, y que al mismo tiempo se tiene que ventilar porque hay una fuerza del movimiento que no se puede quedar oculta, ¿no? Entonces yo creo que las articulaciones que son genuinas en los movimientos sociales contribuyen muchísimo a su expansión, y aquellas que lo silencian o que lo debilitan o lo vuelven dependiente contribuyen a también fortalecer esa visión de los que están detrás dando las órdenes, o lo que decían en Chiapas, los extranjeros que vienen de... Pues no es eso, es gente que se ha encontrado con el movimiento, que brinda solidaridad y que lo hace de forma desinteresada muchas veces, ¿no? Al grado que puede llegar a haber represión cuando no necesariamente era el movimiento de uno, ¿no? Claro. Pero que uno siente que se está, en este caso, violentando la educación pública, ¿no? Por ejemplo, hay organizaciones de estudiantes que luchan por ingresar a la universidad pública, colonos, vendedores ambulantes, de trabajadores, en este caso del magisterio. ¿A dónde pueden acudir? ¿Cómo los pueden contactar? ¿O ustedes cómo pueden brindar ese apoyo? ¿Cómo los buscaron los maestros? ¿Ustedes cómo se encuentran con los maestros? Vaya. Es el ejemplo para que los amigos que nos están viendo, pues si tienen o forman parte de un movimiento, pues puedan saber cómo contactarlos a ustedes, ¿no? Bueno, de entrada tenemos una página en internet que es www.nodo.org, eso es www.nodho.org, o al correo electrónico que es comunicación@nodho.org. Y más bien es pues contactarnos y platicar, ¿no? Ver de qué se trata lo que está ocurriendo, pues ver en qué podemos nosotros apoyar, ¿no? Porque a veces puede haber expectativas que no podamos cumplir, ¿no? Pero es pues eso, entrar en un primer contacto y de ir viendo cómo va evolucionando. Con los maestros fue que nos hablaron porque tenían temor de que hubiera provocaciones en la marcha del 16 de octubre del año pasado. Sí. Y nosotros pues agendamos, vamos a ir a marcha de los maestros 16 de octubre, y ese 16 de octubre se extendió hasta ayer. Hasta todavía. Hasta todavía. Ajá. Porque van surgiendo una y otra cosa, pues sobre todo un movimiento de esa magnitud. Pero es simplemente pues establecer eso, el contacto, ver de qué se trata, y en qué tipo de cuestiones podemos apoyar, ¿no? Claro. También, bueno, si quieren podemos a través de nuestros teléfonos celulares, 22. Bueno, eso de los teléfonos celulares vamos a dejarlo solamente con correo para el efecto de evitar algún problema, porque luego los teléfonos celulares sirven tanto para recibir mensajes como para mandar mensajes muy negativos. Dan cursos, dan pláticas, dan charlas a organizaciones. Sí, no tenemos así talleres muy definidos, más bien nos adecuamos a lo que necesita cada organización. Claro. Porque en algún momento decíamos que el mejor curso de Derecho Penal es de los que ya lo conocen, ¿no? Claro. O sea, los que ya estuvieron en el TAM. Los que ya vivieron. Los que ya lo vivieron. Entonces, más bien es como a partir de la experiencia misma de lo que está viviendo la organización, el movimiento o el grupo de personas en particular, pues sí, alguna especie de taller, plática para analizar en conjunto, ¿no? Porque a veces hemos visto, bueno, alguna vez dimos un taller de garantías individuales y sí, vaya, es útil, pero la gente no lo recibe igual que si es sobre la problemática que está viviendo en lo particular, y de ahí partimos como el núcleo para explicar, ¿no? Claro. Hacia toda una serie de herramientas, ¿no? Habían comentado al inicio de la charla que su organización tiene la ventaja de tener el contacto con otras organizaciones similares a las de ustedes. ¿Hay posibilidad de que aquí en Puebla ustedes impulsen algún encuentro de ese tipo de organizaciones
pues para fortalecer la red, ahora es una red social de apoyo entre las propias organizaciones. ¿Han tenido esa idea? Sí, de hecho lo hemos ido trabajando también como se va presentando, ¿no? Por ejemplo, hace aproximadamente un año tuvimos un taller que dieron unas compañeras que fueron víctimas de las violaciones, no solo a sus derechos humanos, sino violaciones sexuales, cuando el caso de Atenco, y ellas dan un taller que se llama Tortura Sexualizada. Entonces ese taller lo tuvimos entre muchas organizaciones. La idea fue invitar a gente que trabaja con mujeres, con trabajadores, ¿no?, en distintos sectores. Y también esas necesidades, como dice Eduardo, cuando se van presentando nos van haciendo que veamos sobre qué temática nos vamos a articular ahora, ¿no? Pero sí está haciendo falta tener un encuentro mucho más claro en donde podamos hablar sobre todo qué necesidades estamos viendo, porque sí se ve que hay una represión constante y creciente, y al mismo tiempo que hay una necesidad muy fuerte de las organizaciones, ¿no? Entonces, y próximamente hemos estado planeando en algún tipo de foro o acercamiento con el tema de luz y fuerza. Estamos pensando que esa articulación se pueda dar con los de la red contra las altas tarifas de luz eléctrica del sureste de México. Entonces, por ejemplo, ese foro sería espacio para que nos encontráramos todas esas organizaciones y también platiquemos sobre, no nada más lo de luz y fuerza, sino este problema de la energía, qué representa para México, y también qué necesidades nos está presentando de organización y de respuesta, ¿no? Todavía estamos definiendo la fecha, pero en cuanto la tengamos, que será próximamente, se dará a conocer. Perfecto. Pues ya para finalizar este interesante tema de su organización, recomendaciones para las organizaciones que ustedes ya conocen, recomendaciones para las organizaciones o para la gente que los va a conocer a través de este medio sobre cómo defenderse o cómo cuidar que sus derechos humanos no sean violentados. Pues de entrada es encontrar los caminos de denuncia, ¿no? Acompañarse de otros y denunciar cualquier agresión, abuso, por mínima que parezca, y denunciarla por todos los caminos posibles, es decir, con otras organizaciones, si es posible o viable, en medios de comunicación comerciales o alternativos o de cualquier otro tipo, y jurídicamente, pues. Porque decía un compañero de la sierra, dice, cuando dejas paso una te haces cliente. Sí. Entonces, denunciar cada una. Eso en el caso así como más personal o más en pequeño. En otras cuestiones, ya como en movimientos, etcétera, es tener la idea de dónde está, que existe la represión, que es un riesgo, que es algo que es probable, sin miedo, pero sí diseñando ciertas herramientas y estrategias para enfrentarlo, y sin que eso desvíe de las demandas y del rumbo hacia el que va caminando ese movimiento o esa organización, ¿no? ¿Algunas otras? Sí, bueno, a mí hay una que se me hace muy, muy importante, que es para un movimiento social, la confianza interna del movimiento y la planeación de estrategias cuando va a haber movilizaciones amplias, ¿no? Porque muchas veces lo que ha sucedido es que el no saber lo que va a pasar después, ni siquiera saber que va a haber determinada actividad, lleva a que el movimiento caiga en provocaciones tremendas y a veces muy, muy costosas, ¿no? Si eso se discute, si se diseñan estrategias para que nunca haya posibilidades de que alguien se salga de los acuerdos, se puede ir teniendo control sobre lo que va pasando a mediano y a largo plazo en cuanto a la represión. Y ese tema de la confianza en los participantes de las organizaciones, de los movimientos, es súper importante. No podemos tampoco ser ingenuos y pensar que nunca va a haber gente que desde adentro esté tratando de romper los movimientos, pero sí en estrategias que aminoren el trabajo de ese tipo de sujetos o personas. Y también ese tema de los medios, de cómo hacer para que la gente escuche la voz del movimiento, que la escuche como es, y que el movimiento sea consciente
de que es muy importante que dé a conocer sus demandas de la mejor forma y de tal forma que muestre espejos a otros sectores de la sociedad que se identifiquen con sus demandas, ¿no? Y bueno, hay este tipo de iniciativas como esto de esta televisión son súper importantes, ¿no? Y también todo el tipo de intercambio que se dé directo desde distintos sectores es muy necesario. Es muy fundamental. Pues queremos agradecer en TUTV, un espacio de todos para todos, la presencia el día de hoy de la compañera Tamara San Miguel Suárez, integrante del Nodo de Derechos Humanos, y de Eduardo Almeida Sánchez, también integrante del Nodo de Derechos Humanos. Gracias por venir, gracias por acompañarnos y por dar este mensaje a este medio de comunicación. Gracias.